Buenos días, mi nombre es Magdiel Abeu y les voy a hablar acerca del diseño de un voltímetro basado en el galvanómetro de Arson-Ball. Para empezar, conceptos básicos. Un voltímetro es un instrumento de medición utilizado para determinar el voltaje entre dos puntos de un circuito eléctrico. Se conecta en paralelo con el componente del circuito que se quiere medir y existen dos tipos, analógico y digital. Principalmente estamos hablando del analógico, ¿no? En este caso, eh, internamente en el voltímetro tiene principalmente dos resistencias, las cuales serían RG y RM. RG es la resistencia interna del galvanómetro y RM, que está conectada en serie RG, es la resistencia multiplicadora, la cual nos permite aumentar el rango de medición y de escala. También dependiendo de qué tan precisa sea la resistencia multiplicadora, que sería en este caso RM, es dependiendo de qué tan precisa sea la medición en el voltímetro. Ahora, ¿qué es el galvanómetro? El galvanómetro de Darson-Ball es un instrumento que utiliza una bobina móvil en un campo magnético para medir pequeñas corrientes. En un voltímetro se combina con una resistencia en serie, la cual sería RM, para medir voltaje sin afectar el circuito. La corriente generada por el voltaje hace que la bobina gire moviendo la aguja indicadora proporcionalmente al voltaje aplicado. Ahora, principales componentes internos del voltímetro y cosas que lo componen. Por ejemplo, en este caso sería la RG, ¿no? Es la resistencia interna del voltímetro. Como dije anteriormente, esta resistencia está conectada en serie con la multiplicadora, ¿no? La resistencia RG lo que hace es permitir, es la clave para su funcionamiento, regula la sensibilidad del instrumento, o sea, en este caso el voltímetro, evita sobrecargas y permite su conversión en otros dispositivos de medición, como amperímetros y voltímetros, ¿no? Mediante la adición de resistencias externas, como lo serían las multiplicadoras, ¿no? Ahora, la resistencia multiplicadora, que sería RM, ¿no? Esta resistencia suele referirse a la resistencia de medida o la resistencia añadida a un circuito para modificar sus propiedades de medición. Su función depende del contexto en el que se use, pero algunas de sus aplicaciones comunes son en voltímetros, ¿no? Ahora, ¿qué es la IM? Generalmente representa la corriente que circula a través del galvanómetro cuando el dispositivo está funcionando. Es clave para determinar la sensibilidad del voltímetro y su capacidad para medir diferentes rangos de voltaje. Ahora, la IFS, que es la corriente de full escala, ¿no? Es la corriente que al atravesar el galvanómetro hace que la aguja se mueva hasta el final, ¿ok? Y está el voltaje de full escala, que es VFS. Es el voltaje máximo que queremos medir, ¿no? Ahora, a continuación les voy a presentar el circuito base del voltímetro, ¿no? En este caso, el valor típico de la resistencia interna, que sería RG, por lo general es de 10 ohmios a 500 ohmios, que sí, igualmente se dice que es infinito, pero igualmente, como dijo el profesor en las anteriores clases, infinito no existe. Entonces se agarra un valor más o menos casual o bueno, sí, un valor casual, ¿no? Este que sería de 10 ohmios a 500 ohmios. Ahora, el valor típico de la resistencia multiplicadora, que sería RM, por lo general es de 1 ohmio a 1 megaohmio, ¿no? La RG tiene que tener un valor bajo y la RM tiene que tener un valor mucho más alto. O sea, mientras más bajo sea el valor de RG, más alto tiene que ser el valor de RM y viceversa. O sea, cuando RM es más alto, RG es más bajo.
Entonces, en este caso les voy a poner un ejemplo en el que el, la sensibilidad del voltímetro es de 20K de ohmios, ¿no? ¿Para qué? Para calcular la IM o la IFS, que en este caso es lo mismo. ¿Para qué? Primero hay que hacer la siguiente fórmula que se muestra en la diapositiva. El voltaje se divide entre la corriente, o sea, la sensibilidad, y esto daría 50 megaamperios. Las principales fórmulas que se aplican al realizar o al medir con el voltímetro sería para calcular la RM, la cual es, la principal fórmula es BFS entre IFS menos el resultado de esa división menos RG. También para calcular la R total sería igual a BFS entre IFS. Y otro método para calcular lo que sería la R total sería RM más RG. También existe otro método para calcular lo que sería la RM, que sería R total menos RG. Y por último, para calcular lo que sería la sensibilidad en el voltímetro, tendría que ser la resistencia entre el voltaje. En este caso se muestra como en la imagen la resistencia RG, que sería la resistencia interna del galvanómetro, está conectada en serie con la resistencia RM, las cuales, mientras más exacto sea su valor, mayor precisión tendrá el voltímetro al medir. Y también se puede mostrar como la IM pasa, que es la corriente, pasa en serie por lo que sería la resistencia RG y RM, por lo que la corriente que está en RG es la misma que está en RM, ya que están en serie. A continuación les voy a mostrar lo que sería un ejemplo para calcular lo que serían las resistencias internas y la RG, o sea, la resistencia multiplicadora, en el voltímetro. Al igual de cómo medir la R total en el voltímetro correctamente. En este ejemplo, los datos son 50 megaamperios, que sería la IF, y en la RG sería 100 ohmios. Las fórmulas a aplicar serían RT, R total, que sería BFS entre IFS, y RM, que sería R total menos RG. También otra fórmula para calcular RM sería BFS entre IFS menos RG, que sería la resistencia interna. Bueno, el primer paso para calcular la R total sería R total BFS entre IFS. Según los datos, la IFS es 50 megaamperios y la RG es 100 ohmios. Entonces, teniendo en cuenta que el voltaje de full escala es de 1000 voltios entre la IFS, que sería 50 megaamperios, daría como resultado 20 megaohmios. Ahora, el paso 2 para esto, calcular la RM, que sería la resistencia multiplicadora. El primer método sería por la fórmula RT menos RG, que sería R total menos la resistencia multiplicadora. Que esto daría, sería 20 megaamperios menos 100 ohmios. Digo, 20 megaohmios menos 100 ohmios. Esto daría como resultado 19.999.900 ohmios. La alternativa sería RM
que sería igual a la R multiplicadora, ¿no? Igual a BFS entre IFS menos RG, resistencia interna. Entonces, teniendo nuevamente en cuenta que el voltaje full escala es de 1000 voltios y la IFS es de 50 megamperios, el resultado sería 100 ohmios, ¿no? Ok, ahora, esto haría el mismo resultado, por lo que sería RM, o sea, la resistencia multiplicadora daría como resultado 19.999.900 ohmios. Y ahora, para concluir, podemos concluir que gracias a los distintos cálculos y fórmulas que se aplicaron, pudimos saber el valor de RM y la RT, al igual que la IM, y cómo calcular la sensibilidad, los cuales son los pasos para realizar estos cálculos serían, por ejemplo, las fórmulas, que en este caso sería la R total. Ahí se muestra la fórmula que sería la primera fórmula, BFS entre IFS. La segunda fórmula de R total, RM, resistencia multiplicadora, más RG, resistencia interna. RM, resistencia multiplicadora, para calcularla existen dos fórmulas que serían RT, R total, menos RG, resistencia interna. La otra fórmula para calcular RM sería BFS, voltaje de full escala, entre IFS, corriente de full escala, menos la RG, que sería la resistencia interna. Y ahí te haría el cálculo de RM, resistencia multiplicadora. Ahora, para calcular la IM, es lo mismo, o sea, en este caso sería lo mismo que IFS, lo cual daría que sería voltaje entre resistencia, aplicando la ley de Ohm, claramente. Y para calcular la sensibilidad sería resistencia entre voltaje. En resumen, la resistencia interna en un voltímetro es la clave del funcionamiento, regula la sensibilidad del instrumento, mientras que la RM tiene una función clave, la cual es extender el rango de medición del instrumento. Se coloca en serie con el galvanómetro para limitar la corriente que circula a través del circuito. Muchas gracias por su atención. Espero que esta exposición haya sido de su agrado.